Mi primera recomendación es que si estás con tiempo y vas a utilizar una plantilla, que te sirva como una guía de estilo, ¿sí? Que te sirva como una referencia, que vos digas, me interesa esto porque me gustó esta tipografía o me gustó este estilo, que va acorde a lo que yo quiero comunicar en el diseño que yo voy a armar. Entonces creo que empieza por ahí, digamos, que nos sirva como guía de estilo en el caso de que obviamente uno por ahí no tenga mucha experiencia en el campo del diseño. Uno puede utilizar plantillas como para tener de referencia. Bien, otras cosas interesantes y prácticas a la hora de trabajar con archivos PSD, que son plantillas o templates, es en primer lugar la versión de Photoshop, ¿sí? Con la que estamos trabajando. Esto es como en la mayoría de los casos de softwares. Muchos archivos que digamos PSD que nosotros podemos descargar o comprar van a estar con una versión de Photoshop, ¿sí? Si el archivo, si el template fue creado con la versión CS6 y yo por ejemplo tengo la versión CS5, no voy a poder abrir ese archivo o ese template. Entonces, antes de comprar o descargar, tengo que saber con qué versión de Photoshop fue creado. Inclusive en la última versión, que es CC de Adobe, de la empresa Adobe, tengo que saber con qué actualización se hizo. Ustedes saben que CC tiene varias actualizaciones y hace poco ya salió la actualización del 2018. Entonces tengo que saber con qué versión y actualización se hizo ese archivo, ese template, para yo garantizarme que yo lo puedo abrir. Evidentemente la recomendación es que como diseñadores trabajemos con la última versión de Photoshop para que no tengamos inconvenientes a la hora de abrir estas plantillas. Entonces la primera digamos, el primer tip a la hora de trabajar con plantillas es ver con qué versión de Photoshop se hizo esa plantilla y con qué versión estamos trabajando nosotros, de manera que podamos trabajar de forma tranquila. No solamente digamos por esa cuestión, sino por el hecho de que tal vez tengamos que pasarle alguna plantilla a otro diseñador que va a utilizar como referencia, como base para otros diseños. Entonces también digamos, en nuestro trabajo con otros diseñadores, con otras agencias o productoras o estudios o lo que sea, también es importante ver digamos, esta cuestión de la versión de Photoshop. Bueno, otra cuestión interesante es, por ejemplo, fíjense que yo acá tengo una plantilla, fíjense que la voy a abrir, y fíjense que lo que me aparece acá es el tema del perfil que tiene este PSD, este archivo, ¿sí? Esta es digamos, una plantilla descargada desde un sitio. Y fíjense que nos aparece esta cuestión del perfil, que es importante, que muchos diseñadores no tienen en cuenta. Todos los archivos de Photoshop fueron creados con un perfil, ¿sí? Entonces, cuando se exporta a JPG o a PNG, está hecho en base a ese perfil con el cual se creó. Entonces, si yo quiero mantener los colores que yo veo en la previsualización del diseño, yo tengo que trabajar con el perfil con el cual se trabajó ese PSD, ¿sí? Después, obviamente, yo puedo convertir, yo puedo asignarle otro perfil, ¿sí? Pero es importante que nosotros respetemos el perfil con el cual fue creado. Esto es porque si yo por ejemplo acá le pongo eliminar el perfil incrustado, va a haber una variación de colores. Fíjense que acá también cuando yo le doy a aceptar me aparece otra cuestión, que es el tema de las fuentes, el tema de las tipografías. En este caso le voy a dar OK, ¿sí? Pero acá yo eliminé el perfil incrustado de origen con el cual se creó este PSD. Entonces yo tengo que, si quiero respetar al máximo los colores o digamos la estructura o la estética con el cual el diseñador que hizo ese template creó esta plantilla, entonces tengo que respetar ese perfil incrustado. En el caso de que yo quiera cambiarle, que es muy probable, tengo que saber esto, ¿no? Que puede haber una leve variación de los colores. Bueno, ahí mencioné también el tema de las fuentes tipográficas, ¿sí? Cuando yo descargo o cuando compro, cuando tengo un template, una plantilla, lo que tengo que saber es el tema de las fuentes. Fíjense que en este caso esta palabra inside, si yo tengo este template, fíjense que acá me aparece con este icono, alerta, que aparece este icono amarillo,
que lo que me está diciendo es que no está instalada, en mi sistema no está instalada esta fuente tipográfica. Y cuando yo le doy doble clic a la T, fíjense que me aparece el cuadro de diálogo que dice: las siguientes fuentes no se encuentran en la capa de texto Inside. Y fíjense que ahí me aparece el nombre de la fuente tipográfica, ¿sí? En el caso de que yo no la tenga instalada, fíjense que si yo le doy OK, me va a reemplazar. Fíjense que voy a subir esto, le doy OK. Fíjense que me reemplazó por una fuente que está instalada en el sistema. Yo voy a darle control Z. Entonces lo que tengo que hacer evidentemente es instalar esa fuente tipográfica. En el caso de que yo compre un template, evidentemente en la mayoría de los casos nos viene con la fuente, ¿sí? En el caso de que no sea una fuente comercial o que ese sitio tenga los derechos comerciales de esa fuente. En el otro caso voy a tener que descargar o comprar por otro lado la fuente tipográfica, como para poder respetar esta estética, digamos, entendiendo que yo quiero seguir trabajando con esta tipografía, ¿no? Esto que dice Inside con esta fuente tipográfica, si yo quiero seguir trabajando con esa fuente, lo que tengo que hacer es instalar esa fuente en mi sistema, evidentemente. Si no la tengo, descargarla, comprarla, pero Photoshop necesita identificar que que en ese sistema está instalada la fuente. Bien, entonces otra vez volviendo al principio, ¿se puede trabajar con plantillas? Sí, nos sirve en muchos casos por cuestiones de tiempo o resolver cuestiones donde inclusive por cuestiones de tiempo, de costos, o porque uno no puede trabajar con otros diseñadores, o por una enorme cantidad de cuestiones más, uno puede resolver digamos, algunos diseños utilizando como referencia, como una guía de estilo, alguna plantilla. Y bueno, también por último, el tema de la resolución, ¿sí? Hay muchos, digamos, cuando yo quiero trabajar, no sé, me gustó una plantilla para trabajar la referencia y necesito, no sé, un banner que tiene que tener 3 metros por 4, o una medida muy grande. Tengo que saber que el template con el que voy a trabajar también va a estar apto para ese tipo de tamaño, para ese tipo de resolución que yo voy a requerir. Si no, voy a tener que hacer un escalado, una reconversión, y eso puede generarme inconvenientes, ¿sí? Entonces, antes de empezar a trabajar con una plantilla, tengo que considerar estas cuestiones, ¿sí? El tema del perfil, tratar de respetar el perfil incrustado. En el caso de que yo quiera cambiarlo, saber que puede haber una variación de colores. Vamos a armar otro tutorial específico acerca de los diferentes tipos de perfiles. El tema de las fuentes tipográficas, que cuando yo descargo una plantilla tengo que saber que tengo que tener instalada esa fuente. Y luego el tema de la resolución, que evidentemente tiene que ver con que la plantilla tiene que tener una resolución en píxeles cercana digamos, a la resolución que yo necesito para mi diseño. Y esta cuestión más, que de alguna forma también tiene que ver con el perfil, que es el tema de RGB o CMYK. En el caso de que yo necesite un diseño, por ejemplo, para redes sociales, evidentemente yo necesito trabajar en RGB, y probablemente el template que yo haya descargado esté en CMYK. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ahí tengo dos opciones. Una es, tengo la plantilla, fíjense que si yo tengo esta plantilla, ¿sí? Y fíjense que si yo me voy acá a imagen, modo, me dice que está en CMYK, ¿sí? Yo tengo dos opciones. Una es convertir acá a RGB, es decir, pasarlo a RGB. Esto pensando que es un diseño que va a estar destinado, por ejemplo, para Facebook o para Twitter o Instagram, ¿sí? O para redes sociales. O seguir trabajando en CMYK y sacar el JPG, y luego ese JPG pasarlo a RGB, ¿sí? Bueno, son las dos opciones. Uno tiene que elegir, evidentemente. Son opciones diferentes que, bueno, en otro tutorial vamos a profundizar el tema de las diferencias entre el trabajo con RGB y CMYK, pero sí es algo que tengo que saber, más que nada si yo sé que voy a trabajar en el caso de imprenta. Seguramente necesito trabajar con archivos que sean CMYK, y obviamente para lo que es internet o redes sociales necesitaré un archivo que sea RGB. Entonces, bueno, son estas cuestiones básicas y elementales como para empezar a trabajar con plantillas, que yo no lo veo mal.
Pero evidentemente cuando uno está arrancando sirve trabajar con este tipo de recursos, y obviamente uno con el tiempo va desarrollando sus propios criterios estéticos, criterios digamos, del uso de tipografías, y ahí donde uno ya está un poco más, como decimos en Buenos Aires, un poco más canchero, para hacer sus propios diseños en forma total, ¿no? Desde la elección de la tipografía, digamos, los vectores, los backgrounds, etcétera. Bien amigos, este breve tutorial desde Huye de cómo trabajar con plantillas en Photoshop.